Bueno, muy buenos días a todos. Qué gusto tenerlos nuevamente en nuestro ciclo de capacitación. Hoy vamos a estar con un tema muy importante, la verdad, y es de muchísima actualidad con toda la situación que nos ha dejado este huracán ciclón que se llama COVID-19 en el sector empresarial. Y hoy vamos a tener ese tema de lo que es la insolvencia con nuestro amigo y asociado, el doctor Nelson Roa, que es un experto en estos temas. Todo lo que es insolvencia con relación a las causales de disolución, lo que es el análisis de riesgo en negocio, en marcha y actualidad sobre esos decretos emitidos durante la época de emergencia, que aún están vigentes y que aún, pues el doctor Nelson lo va a comentar más adelante, la fila en la superintendencia que hay de compañías solicitando insolvencia es impresionante. Entonces, un saludo para todos y los dejo con nuestro querido amigo, el doctor Nelson Roa. Muy buenos días, doctor Nelson. Micrófono. Listo, muy bien, muy buenos días. Queridos amigos, qué bueno es volver a ver caras conocidas. Grato para mí es compartir estos momentos, compartir unos minutos para hablar de lo que me gusta, que es la insolvencia. Y qué mejor que hablarlo delante de caras conocidas y de personas tan agradables como el doctor Humberto Fernández y su equipo de trabajo. De manera que no, solo me resta expresar mi agradecimiento por esta oportunidad y que estoy muy a gusto con que me hayan invitado y cualquier duda que tengan, pues trataremos de solucionarla y si no, pues, como diría Humberto Fernández, llamaremos a un amigo para que nos resuelva las inquietudes si no podemos resolverlas. Pero bueno, lo importante es que aquí vamos a compartir un ratico y vamos a conocer unas cosas y vamos a repasar otras. Por favor, Humberto, tu asistente que nos ayude con la presentación. Bueno, Natalia o Brian, compartamos la pantalla con la presentación del doctor Nelson. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, listo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a comentarles a ustedes? Que los procesos de insolvencia son procesos que existen de manera legal para que el empresario que afronta dificultades pues tenga unos mecanismos que le otorga la ley. Los procesos de insolvencia son procesos que se crean en cuerpos legislativos y se crean precisamente para ayudar al empresario, entendiendo que el empresario pues es la cabeza motriz de todo el engranaje económico. Si nosotros recapitulamos un poco, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, nosotros encontramos que el freno que tuvo nuestra economía se dio precisamente por el freno interno y externo que tuvo el aparato empresarial. Y es que efectivamente en toda economía digamos, de corte occidental, de corte capitalista, de orientación al consumo, como son nuestras economías en nuestro occidente, digamos, en esta parte del hemisferio, pues nosotros encontramos que depende de la empresa privada. Nuestra economía se levanta sobre una base construida sobre el negocio privado, sobre la empresa privada. Es la empresa privada la cual cuando se frena, pues paraliza la economía. Porque ese nuestro modelo económico está levantado sobre una arquitectura empresarial. Entonces, si nosotros no podemos concebir una economía como la nuestra sin el sector empresarial. Entonces, cuando el sector empresarial tiene dificultades económicas, pues entonces necesita que la ley le dé la mano. Y la ley le tiene un salvavidas que se llama Ley de Insolvencia.
Y esa ley de insolvencia es precisamente la que le permite al empresario poder salir adelante, porque qué es lo que asfixia al abogado? El tener que pagar obligaciones a corto plazo. Cuando todas las obligaciones que tiene el empresario se le vuelven obligaciones de corto plazo porque las que están a largo plazo no las puede atender, porque tiene dificultades, porque tiene mala proyección, porque llegó la pandemia, porque le tocó que cerrar su empresa, porque le tocó una dificultad, porque se sobreendeudó y ya no tiene cómo pagar, porque vino un problema, un huracán, ¿no? El huracán Iota llegó y acabó con la fábrica, acabó con el negocio. Entonces hay que volver a levantarse, pero mientras tanto, pues no puede cumplir con el pago de sus obligaciones, no puede honrar el pago que prometió alguna vez pagar de esas obligaciones financieras. Entonces ahí es cuando el gobierno de turno le envía ese salvavidas, ¿sí? Ese neumático llamado insolvencia para que pueda darle una solución a su problema. Y esas obligaciones que se le han vuelto a corto plazo, volverlas a largo plazo. Para que podamos entenderlo así muy fácilmente, antes de que el empresario llegue a un proceso de insolvencia, es como si nos imagináramos que todos llegaran a tocarle la puerta al empresario, todos llegan y le tocan la puerta y todos quieren que les pague de primero, ¿no? El banco quiere que le pague de primero, la DIAN, los trabajadores, todos, la esposa, los hijos, todos quieren, no, págueme a mí, págueme a mí, págueme a mí, no pueden abrir la puerta porque llegan todos y págueme a mí, entonces todos al tiempo. Lo que hace un proceso de insolvencia, así como entendiéndolo muy, muy fácil, es que se abre la puerta, pero se le dice un momentico, vamos a ponerle un orden, vamos a poner un orden a esto, vamos a hacer una fila, vamos a hacer una fila. Un proceso de insolvencia es hacer una fila, Entonces, todos los que están tocando al mismo tiempo, sale el empresario con un señor juez, con un pito, vamos a imaginarnos como un pito que pita y dice, bueno, vamos a hacer una fila, primero se me organizan en la fila estos. Luego vienen detrás estos y finalmente estos y estos. Entonces, ese ordenamiento, esa fila, eso es precisamente un proceso de insolvencia, porque es ponerle un orden a una situación deficitaria en donde todos quieren que les pague de primero. Y eso, pues, no puede ser, porque lo que pretende un buen proceso de insolvencia es pagarle a todas estas personas, a todos estos acreedores, a todos. Eso es lo que pretende un buen proceso de insolvencia. Pero pagarle en el modo, tiempo y condiciones que el empresario deudor pueda pagar. No como lo quieren los acreedores, págueme a mí de primero, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando llegan todos azarando y llaman desde las 5 de la mañana, bueno, ya no lo hacen, pero sí lo hacen desde las 7 de la mañana, el pobre empresario no pudo dormir y le llega la llamada a las 7 y cuelga y le entra el otro banco y cuelga y le entra el otro banco, y así lo tienen hasta las 7, 8 de la noche. Y le incluyen sábados, incluye domingo y festivos. Entonces, el empresario se angustia. El empresario que es un hombre fuerte, que sabe muchas cosas, que ha tenido dificultades, que además nuestros empresarios son grandes empresarios y además se creen que se las saben todas, ¿no? Les ha faltado es ponerse un vestido de astronautas e ir a la luna, porque de resto todo lo sortean, todo lo pueden torear, pero cuando llegan a una insolvencia, cuando llegan a un tema, se asusta, el empresario se vuelve un niño. Un pobre niño huérfano que no sabe qué hacer, que está asustado, que le dice el amigo abogado, te van a quitar las cosas, luego le dice el otro, no, ya se las están llevando, la esposa también amenaza que lo va a dejar, bueno, y se le viene un mundo encima, los niños se quedaron sin colegio, al niño más chiquito lo bajaron del bus del jardín porque no puede pagar, entonces la vida se le convierte en un infierno a ese empresario.
Y esto es importante que lo entendamos porque esta es la connotación personalizada del empresario. Es lo que vive el empresario, es el sufrimiento del empresario. Entonces el empresario no tiene otra sino buscar un abogado, ¿sí?, que lo lleve a un proceso de insolvencia, porque el trámite de la insolvencia la adelanta un abogado, porque tiene que ser un abogado, porque el que lo va a atender es el juez. Él va a someter su problema a la majestad de la justicia. Y el que lo tiene que llevar de la mano, pues es un abogado. Pero aquí hay algo muy importante y agradezco la oportunidad que me da BKF con su excelente grupo de trabajo. Y es que este abogado tiene que a su vez ir de la mano con un muy buen equipo de contadores. Porque el 70% del proceso de insolvencia se levanta sobre una buena contabilidad. Y voy a decir algo que es muy importante y siempre se lo digo a los contadores cuando uno llega a la empresa, pues, cuando nos contratan, llegamos a la empresa a hacer un diagnóstico, ¿no? Vamos a ver cómo es el tamaño del problema. Entonces el empresario está asustado, no ha dormido, está descontrolado, no tiene cabeza para realmente hacer lo que él tiene que hacer, que es hacer negocios. Entonces el pobre empresario asustado, con un contador, con el contador que lo ha acompañado durante mucho tiempo, asustado también, porque es que el proceso de insolvencia demanda unas competencias diferentes. Entonces, de ahí que los contadores que manejan los procesos de insolvencia han venido teniendo una formación diferente, han venido teniendo unas capacidades diferentes y fortaleciendo un nivel de competencia diferente. Y alguien diría, no, pero es que la contabilidad es la misma estando en insolvencia que no estando en insolvencia. Y hay que decirle al contador que no es así. Porque la contabilidad en insolvencia cambia. Cambia porque el juez le va a pedir los estados financieros de una manera diferente. Le va a pedir los estados financieros de acuerdo a lo que dice, no las NIF estrictamente para presentarlas a un banco, sino las NIF, pero para presentarlas al juez de insolvencia. Entonces el juez de insolvencia le coloca otros parámetros porque al juez de insolvencia no le interesa toda esa contabilidad, sino que le interesa lo que tiene que ver con acreencias, lo que tiene que ver con el estado de patrimonio. Y, por ejemplo, el estado de patrimonio liquidable. El estado de patrimonio liquidable es un estado financiero que no lo manejan los contadores, digamos, los contadores normales de la empresa. Pues cuando uno les habla, no, ya tiene preparado el estado de patrimonio liquidable, pues eso es como hablarle en chino, decirle, ¿eso de qué es? Entonces hay que empezar a explicarle todas las connotaciones para hacer unos cruces internos que se hacen antes de llevar esa contabilidad al juez de insolvencia, porque además hay que llevársela como el juez la está pidiendo, y ahí la formación del contador es muy importante. Y aprovecho esta oportunidad nuevamente con el grupo de BKF, con el cual llevamos ya varios años trabajando, para invitarlos también a que podamos seguir haciendo estos intercambios de conocimiento, porque la realidad es que existe mucha falencia en la parte de la contaduría en el tema de insolvencia. Entonces, sería bueno también empezar a trabajar ese tema de la contabilidad para las empresas en insolvencia. Bueno, entonces, cuando nosotros ya le decimos al empresario, listo, vamos a ayudarlo, nos tiene que preparar la contabilidad de esta y esta forma, y con esto nos vamos a ir, y vamos a ir de ahí en adelante. ¿Para qué? Para que ese empresario, con la ayuda del juez, hagan la fila. Le digan a la gente, bueno, a todos estos acreedores vamos a hacer esta fila y vamos a pagar en orden a cómo está esta fila, porque eso es lo que dice la ley. Entonces, eso evita, como lo vamos ya a pasar en la siguiente diapositiva, eso evita de que la empresa se paralice y de que la empresa deje de responder a esa demanda productiva que tiene que cumplir. Nuestra ley marco, como lo establece aquí nuestra diapositiva, nuestra ley marco está en la ley 1116, que ustedes la conocen, de 2006. Es una ley que surgió de una manera muy interesante porque nos puso como al día en los estatutos de insolvencia de la época. Hoy en día,
si ustedes me preguntan a mí, y lo he dicho en diferentes foros, en donde tengo la oportunidad que me inviten a hablar, es que la ley ya está atrasada. O sea, la humanidad ha cambiado tanto económicamente, hemos evolucionado tanto, la dinámica de las relaciones comerciales a nivel mundial ha cambiado tanto que ya la ley 1116 se quedó chiquita frente a los problemas tan grandes que tenemos. Entonces, nosotros no estamos con esta ley preparados para todos estos problemas. Un ejemplo, el tema de los problemas económicos de Odebrecht, por ejemplo, pues afortunadamente eso no tuvimos que manejar esa insolvencia en Colombia, porque el problema de la casa matriz de ellos era en Brasil. Allá sí tuvieron que adecuar esas normas que también estaban cortas, pero donde el problema era en Colombia, pues hubiéramos quedado con muchas dificultades. Si con esos tentáculos que tuvimos que manejar aquí con la Ruta del Sol nos vimos a gatas, porque la ley 1116 no tiene mecanismos para la gran insolvencia, que es el paquete grande que se está viniendo ahora con los grupos empresariales. Y ahora con la pandemia. Entonces, sí se hace necesario, y este es un llamado que yo personalmente he hecho, que sea necesario reformar la ley 1116, porque ya tiene 14 años. Ya es una ley que se está quedando atrás y hay problemas que la ley no está preparada para atender. Entonces es necesario hacer esa reforma. Nos llega la pandemia y lo único que dijo el Estado, el gobierno, el presidente, a través de su cuerpo legislativo fue: vamos a modificar esta ley de insolvencia, que es un gran neumático salvavidas, pues vamos a acomodar ese neumático para que sirva para estos tiempos de pandemia. Entonces surgieron dos decretos, que es el 560 y el 772. ¿Y estos decretos qué es lo que quieren decir? Pues básicamente surgen precisamente para atender la pandemia promovida pues por el COVID-19. Esa es la motivación principal de esta legislación, digamos, de esta legislación temporal, porque estos decretos solamente tienen 2 años. Esta legislación que no entra a reemplazar la 1116, ojo, que entra es a complementarla para que en esos vacíos que tiene la 1116, al menos para esta pandemia, el empresario pueda salir avante con estos 2 decretos. Entonces, tiene un carácter temporal porque es para 2 años nomás, o sea que vamos desde abril del 2020 hasta abril del 2022. Ahí, supuestamente, de acuerdo a los decretos, termina esas gabelas. ¿Qué quiere decir gabelas? Porque estos decretos, pues, reducen los requisitos, dan mayor viabilidad para que se presente más rápidamente la insolvencia, para que no se discuta tanto y no se trabe la discusión entre abogados de bancos, con abogados del deudor, con abogados de la DIAN, con abogados de los créditos, con abogados de los trabajadores, sino que se establecen unas reglas muy claras y muy cortas para poder darle solución al empresario. Entonces, de alguna manera estos decretos lo que pretenden es que la empresa logre hacer esa fila que les comenté al comienzo, y pueda salir adelante. El objetivo es el salvamento y recuperación de la empresa y de las entidades económicas. De manera que, digamos que ese es la principal motivación, el espíritu, como dicen los profesores de Derecho, el espíritu de la ley, lo que la ley quiere en ese momento. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a encontrar el procedimiento de insolvencia, el procedimiento como está arreglado en este momento. Entonces, tenemos la ley 1116 que no desaparece, tenemos unos procedimientos especiales que nos llegan con los 2 decretos. Digamos, existe un gran proceso, que vuelvo y lo digo, es el que finca toda la relación principalística del proceso de insolvencia, pero existen 2 neumáticos para la pandemia que vienen con los 2 decretos, con el 560 y el 772, que digamos son procedimientos especiales solo por el COVID. ¿Qué traen estos 2 decretos? Traen una reorganización abreviada a pequeñas insolvencias. O sea, para el pequeño negocio, para el pequeño empresario, que es mucha en nuestra economía, digamos digamos que casi el 60% de todo nuestro aparato empresarial son
pequeñas y medianas empresas. Si nosotros ponemos a analizar las grandes compañías que existen en Colombia, por ejemplo, grandes empresas podemos tener alrededor de no llegan a 1000 empresas, no tenemos 1000 empresas. Que se consideren grandes empresas, no tenemos 1000. Y miremos, por ejemplo, cuántas cotizan en la bolsa de Nueva York. En Nueva York creo que el dato es que no cotizan ni siquiera 100 empresas. De esas 1000 grandes que tenemos, solamente cotizan en bolsa 100. Entonces, eso nos viene dando a nosotros un parámetro de que nosotros nos creemos en Colombia muy grandes jugadores y resulta que no, el mercado nuestro no es un mercado grande. Los mercados grandes están en economías más grandes, ¿no? De manera que nosotros todavía seguimos siendo, inclusive vecinos nuestros, hace unos pocos años, Chile, por ejemplo, nos llevaba mucha delantera, México nos sigue llevando delantera en economía y son vecinos nuestros. Argentina, es que Argentina tuvo pues un revés económico y político, pero hace 20 años Argentina era una potencia económica. Todo, cuando uno iba a estudiar al exterior, a Europa, la mayoría de los estudiantes eran argentinos. En la Argentina había mucho dinero. Pero bueno, digamos que domésticamente podemos decir que este proceso de reorganización abreviada que llega con el 772, digamos uno de los pequeños neumáticos que se le dan de apoyo al empresario, pues es para la pequeña insolvencia. ¿Cómo calificamos una pequeña insolvencia para saber si le enviamos a esta reorganización o la enviamos a este proceso, la dejamos aquí o la dejamos acá? Lo sabemos por los activos que tenga, que sean iguales o inferiores a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces eso ya nos da un parámetro de saber que todas las empresas con activos iguales o menos a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes se tienen que ir por el decreto 772 que se llama reorganización abreviada. ¿Y qué quiere decir esta reorganización abreviada? Pues que es un trámite muy cortico, se hace la solicitud, en 20 días le contesta la super, en 3 meses le está llamando a una audiencia de determinación de objeciones, por esos acreedores que dicen que no, que a mí me están reconociendo menos, me reconoce más. Esa pelea entre me van a pagar menos y yo quiero que me paguen más y entonces yo quiero también pagar menos. Entonces, esas diferencias de valores, de cifras, de pesos, se dan en esa audiencia a los 3 meses. Y luego de ahí nos vamos a un mes más y ya pues, tenemos que tener un acuerdo firmado, legalizado y autorizado con los acreedores. Entonces, digamos que en 4 meses salimos, eso se llama una reorganización abreviada. El juez allí tiene mucho que ver porque el juez le pone muchas pautas al empresario, le dice hágame el acuerdo, presénteme flujo de caja, presénteme proyecciones económicas y mire que en todos estos pasos intervienen los contadores, ¿no? Proyecciones económicas, balances, estado financiero, estado de patrimonio, inventarios, Allí existe una gran carga contable, ¿sí? Que sin un buen acompañamiento contable, y miren la importancia de la contaduría, sin un gran acompañamiento contable, el abogado de insolvencia, por más que sea un tigre y embolate al duende, como decimos nosotros, y enrede al juez, pues simplemente las cifras son las que hablan por sí solo y el acuerdo se cae y entonces ahora vamos a ver qué pasa cuando el acuerdo fracasa. Porque uno se va a insolvencias para firmar un acuerdo con sus acreedores, decirle a cada uno, yo le pago en tanto tiempo, a usted le pago en tanto tiempo, usted que es acreedor laboral, yo le pago de primero, usted me tiene que dar 2 años, usted le pago al final, señor proveedor, y así sucesivamente. Eso es un acuerdo de reorganización. Bueno, entonces, ahí vamos con el decreto 772 y se llama negociación de emergencia. ¿Qué tiene que ver el decreto? Paquete de emergencia económica. Nos llega un proceso que se llama recuperación empresarial en las cámaras de comercio. Perdón. Reorganización de emergencia. Reorganización de emergencia me la estaba saltando, me disculpa. Negociación de emergencia y un acuerdo de reorganización
que ese está regulado en el decreto 560. Entonces ya vimos el 772 y tenemos la negociación de emergencia de un acuerdo de reorganización que aplica para ¿quiénes? Para las empresas, de acuerdo a lo anterior que vimos, a las empresas cuyos activos sean superiores a 5.000 salarios legales mensuales vigentes. Entonces, ahí ya tenemos otro parámetro económico. Cogemos los activos, los sumamos y sabemos, en este momento, si nos vamos por una reorganización abreviada de pequeña insolvencia o nos vamos por una negociación de emergencia de un acuerdo de reorganización. ¿Cómo sabemos? Pues entonces es el valor de esos activos. Y para determinar el valor de los activos, pues también se necesita hacer una depuración contable y hacer un examen riguroso de la contabilidad. ¿Y quién lo hace? Eso no lo hace el abogado, eso lo hace el contador. Por eso, vuelvo y lo digo, la importancia de tener un muy buen equipo contable competente como el de BKF para poder hacer todos estos trámites. Entonces, ya la negociación de emergencia es un poco más robusta, trae unos requisitos adicionales, digamos, a esa express. Yo le digo que la reorganización abreviada que acabé de comentarles, yo le digo que es el proceso de insolvencia express, porque es rapidito, facilito, los documentos inclusive se le llevan al juez y el juez ni los examina, cree en la buena fe del empresario, de su contador, y el contador tiene que suscribir inclusive pues todos los documentos igual y da fe con su firma, ¿no? La firma del contador es muy importante y ustedes lo conocen y lo saben muy bien, pero en caso de que se encuentre alguna situación irregular, también viene la responsabilidad del empresario y de su cuerpo de contadores. Entonces, pues no se trata de aprovechar mal la emergencia, sino de saberla aprovechar bien y no cometer errores. Y si hay errores, pues que se evidencie que no hubo mala fe, que fueron errores que se pueden presentar, pero que puedan ser subsanados. Ya en la negociación de emergencia, el paquete de requisitos aumenta más, el tiempo sigue siendo igual, el trámite se regula de una manera diferente. El juez es el que lleva, digamos, la dirección del proceso. Se tiene que compartir con todos los acreedores toda la información. Hay que subir en un blog especial que tiene que crear la empresa todo lo que ocurra en el proceso de reorganización, de negociación de emergencia, todos los autos, toda la información, todos los alcances que tenga, todas las providencias, todo escrito que presente el empresario tiene que subirlo a un blog específico. Y entonces esta negociación de emergencia que impone un nivel de exigencia un poco mayor porque el dinero que está en curso es un dinero más, digamos, de mayor alcance o de mayor volumen para el empresario, pero que básicamente sigue siendo el mismo procedimiento con un nivel mayor de exigencia, con una mayor presencia del juez, con unos mayores requisitos en el acuerdo, en la presentación del acuerdo, pero que guardando las proporciones siguen siendo dos salvavidas que en este momento están siendo acogidos muy favorablemente por los empresarios que quedaron frenados, vuelvo y lo digo, por el sistema de la pandemia. Y existe un tercer procedimiento que nos llega en este paquete de emergencia, que es la recuperación empresarial en las cámaras de comercio. Que eso fue tomado, para los que conozcan un poco, de los procesos de insolvencia de las personas natural no comerciantes. De la persona natural no comerciante podía acudir a los centros de conciliación y puede todavía hacerlo, a los centros de conciliación autorizados por la ley para suscribir sus acuerdos. Vuelvo y lo digo, estos procedimientos de insolvencia son para los comerciantes, es decir, para los empresarios. Pero aquel ciudadano del común, el ciudadano del común que está atrasadito en su tarjeta de crédito, atrasadito en su crédito hipotecario, que no ha podido pagar el leasing, que no pudo pagar el crédito del vehículo y se lo van a quitar, que no ha podido pagar sus deudas, que no ha podido pagar sus obligaciones pues comunes y silvestres. Para ello existe el procedimiento que está en el Código General del Proceso,
que es los acuerdos de insolvencia para el no comerciante, para la persona natural no comerciante. Pero cuando es comerciante tiene que irse por estos paquetes del empresario. Entonces, esta recuperación empresarial es muy calcada, y así lo digo en los foros, muy calcada del procedimiento ordinario que aparece para los no comerciantes. ¿En qué consiste este procedimiento entonces de recuperación empresarial en las cámaras de comercio? Pues que se hace la solicitud directamente en la Cámara de Comercio con unos requisitos muy similares a los dos procesos anteriores. Vuelvo y lo digo, la contabilidad tiene que estar preparada para eso. Hay que ajustarla donde haya que ajustarla y hay que depurarla en donde haya que depurarla. Y con esa información y con esos requisitos se presenta a la Cámara de Comercio. Y alguien diría, bueno, y entonces ya sabemos cuándo nos vamos por la abreviada, con el tema de los 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando es superior, entonces sabemos que nos vamos para la emergencia. Y entonces, ¿cuándo nos vamos para las cámaras de comercio? Entonces, allí, esa es muy buena pregunta. Nos vamos a la Cámara de Comercio cuando podamos. Indistintamente, podemos tener o menos de los 5.000 salarios o más de los 5.000 salarios. ¿Cuál es la diferencia? Que llegamos a la Cámara de Comercio cuando tengamos dinero. Dinero. ¿Por qué dinero? Porque el trámite de la Cámara de Comercio es un trámite más costoso. Porque el juez ya no va a tener el principio, nuestro juez es la Superintendencia de Sociedades, ¿no? Que además es un juez colegiado, un juez técnico, un cuerpo colegiado además especializado, porque ya lleva pues 70 años en este país manejando insolvencia. Entonces digamos que es un juez especializado. Pero también este juez especializado tiene otro juez que la persona puede acudir también a ella, y es el juez civil de circuito. Porque la ley, estos procedimientos del COVID establecen que si usted quiere, pues no se vaya a la super, sino que vaya hacia el juez de circuito, y también el juez de circuito lo tiene que atender. Entonces eso ha ayudado un poquito a que la superintendencia no se recargue tanto, pero la gente, generalmente la gente va como un toro a la superintendencia de sociedades porque no analizan la ley o porque el abogado no les dice, no, de pronto en el caso suyo, un empresario, persona natural, no tiene pues una gran contabilidad, sí tiene un volumen de deudas importantes y ese empresario es comerciante, está debidamente inscrito en la Cámara de Comercio, pues se puede ir al juez de circuito, perfectamente. Entonces, retomando esa reorganización abreviada que hablamos inicialmente junto con la negociación de emergencia, puede ser ante la super o puede ser ante el juez de circuito, pero entonces estamos hablando de jueces en donde opera, entre comillas, la gratuidad de la justicia. Bueno, aquí me acaban de llegar, me acaban de colocar un documento, como una declaración, no entiendo. Bueno, aquí me están escuchando, me siguen escuchando todavía, que me cambiaron la... Sí, doctor, lo escuchamos. Regáleme un segundito, ya vamos a mirar quién está compartiendo pantalla. Por favor, la persona que haya empezado a compartir pantalla. Tuvimos ya. un boicot ahí. Yo pensé que de pronto era un enemigo mío que estaba ahí metiendo allí una información ahí como para... No, no, señora, aquí Para boicotearnos la charla, nos estaban boicoteando la charla, ¿cómo así? No mentiras, no mentiras. Bueno, entonces queda claro de que nosotros vamos a estos procedimientos que hemos visto hasta ahorita ante el juez, que es el juez que, digamos, tiene el principio de gratuidad, porque el juez no le cobra a uno por ir a llevarle el proceso, ¿no? Ni la superintendencia le puede cobrar a uno por adelantarle el proceso, ni el juez de circuito le manda a uno una cuenta y le dice, consígneme en esta cuenta. Pues si lo hace, el juez está cometiendo un delito, y eso, pues digamos que no vamos a hablar del cartel de la toga y todo eso, pero digamos en condiciones normales y tradicionales los jueces no cobran por administrar justicia. En cambio, las cámaras de comercio sí cobran. Entonces la Cámara de Comercio le dice, claro, tráigame su proceso de insolvencia, ¿cuántos son sus activos? Tanto. Ah, bueno, yo tengo esta tabla, yo le cobro por su proceso de insolvencia, de acuerdo a esta tabla le cobro este valor. Entonces alguien dice, bueno, y la pregunta, ¿y yo cómo sé si me voy por abreviado? Ya sé, y me voy por emergencia. ¿Y cómo sé si me voy por la recuperación empresarial en la Cámara de Comercio? Pues si tengo plata, porque tengo que pagarle en la Cámara de Comercio, hay que pagarle a la Cámara los derechos. La Cámara le va a colocar
un funcionario para tramitarle su proceso de insolvencia. Tiene que pagarle los honorarios. Y todo eso se determina de acuerdo al volumen de sus activos. De sus activos. Que además es una, yo hice la crítica porque es que el problema del empresario no son los activos. Entonces siempre lo miden, miren ustedes que siempre lo estamos midiendo por los activos. El problema del empresario no son los activos. Yo alguna vez estuve con la ley 1116 cuando estábamos de ponente con Francisco Reyes Villamizar, el creador de la SAS. Fuimos al Congreso y en la Cámara de Representantes planteamos que estaba mal orientada la ley porque estaban tomando el tema de los activos y el problema del empresario no son los activos sino los pasivos. Lo que no lo deja dormir al empresario son los pasivos, no los activos. Entonces, el parámetro son los activos. Entonces, la Cámara de Comercio, ¿cuál toma? Pues los activos. Entonces, sobre los activos le establece valor para la Cámara, valor para el funcionario y además de eso, gastos de trámite y gastos de ejecución del acuerdo que también tiene que pagarlo. Y eso resulta ser costoso. Eso es costoso. Eso es costoso. Entonces el empresario tiene que mirar, bueno, yo me quiero ir para la Cámara de Comercio porque yo soy muy elegante, porque yo tengo dinero, porque yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, y yo le puedo dar manejo en la Cámara. Listo, nos vamos para la Cámara. Pero eso genera un desgaste. Además, porque cualquier diferencia que exista en la negociación del acuerdo, tienen que conseguir un conciliador. ¿De dónde? También de la Cámara. Entonces salimos de una oficina de la Cámara de Comercio, donde se tramita la insolvencia, hay una discusión frente a un acreedor, entonces nos vamos a la oficina de al lado, en donde está un conciliador esperándonos. Pero ese conciliador hay que pagarlo. Entonces ya tenemos otro funcionario en la Cámara de Comercio que va a tener unos réditos económicos simplemente porque le llevaron el proceso a la Cámara de Comercio. Y la cosa no termina ahí. Después de que se ejecute el acuerdo, después de que se cumple y se firme el acuerdo, si hay problemas en el desarrollo, en el cumplimiento del acuerdo, pues también se tiene que ir a un tribunal arbitral. Tiene que ir a buscar árbitros. ¿Y dónde buscamos los árbitros? En la Cámara de Comercio. Entonces miren cómo de la Cámara de Comercio pasamos de una oficina, luego pasamos a otra oficina de la misma Cámara de Comercio y luego a otra oficina que es la de los árbitros en la Cámara de Comercio, que además es lo más costoso, el trámite arbitral por diferencias o problemas en el cumplimiento, ejecución del acuerdo. Entonces miren cómo vamos saltando de oficina en oficina y en cada una de estas oficinas, pues el empresario tiene que entregar dinero. Tiene que pagar, entonces eso resulta ser muy costoso para el empresario. Entonces, hasta ahí estamos claros que hay 3 procedimientos, 2 procedimientos que son con jueces, sea superintendencia o sea juez civil de circuito, en donde prima el principio de la gratuidad de la justicia. Claro que dicen, y es cierto, de que nada es gratis en esta vida, ¿no? Pero digamos que el principio rige y sigue rigiendo para la administración de justicia. Y caso diferente, que es la recuperación empresarial en las cámaras de comercio, que es ir a un trámite de insolvencia pagado, es buscar la justicia pagada, ¿no? Es buscar la justicia, pero yo voy pagando por esa justicia. Y existe, ¿no? Y en todos los países existen esos trámites privados y onerosos. En la siguiente diapositiva, perdón, vamos a encontrar cuáles son las ventajas, y entonces ya vamos como aterrizando un poquito el tema. ¿Qué ventajas encontramos en cualquiera de estos procedimientos de insolvencia, inclusive en el procedimiento marco de la 1116? Hago una claridad, y es que cuando estos procesos de emergencia fracasan, fracasa la abreviada o fracasa la emergencia. Entonces, cuando estos procesos de emergencia fracasan, podemos acudir al trámite principalístico de la 1116, o sea, podemos ir al papá de todos estos procesos, no como antes que íbamos solamente a la 1116 y si fracasamos nos liquidaban. El gobierno pues ha querido darle otra oportunidad al empresario, que si fracasan estos procesos en estos procesos de emergencia del COVID-19, fracasó, pues pueda irse a la insolvencia plena de la 1116. ¿Qué ventajas encontramos en todos estos procedimientos, inclusive en la ley marco, que se suspende el pago de créditos y obligaciones financieras desde la solicitud
hasta la celebración del acuerdo. Y esto es una ayuda muy importante, porque ya ustedes me escucharon diciendo que al empresario le tocan la puerta todos los días y lo llaman a toda hora y lo acosan y lo persiguen y lo molestan, precisamente para que pague, pero ya después de que solicite, después de que radique la solicitud, hasta que celebre el acuerdo, no paga nada, no paga nada. Y en estos procesos de emergencia, pues son de 4 meses. Digamos que ese es el término de estos procesos de express. Pero en la ley 1116, un empresario se demora 2 años, 3 años. Y si de pronto fue al juez de circuito, se le demora 5 años. Porque el juez de circuito primero no entiende de eso, entonces hay que empezarlo a enseñar. Entonces, en ocasiones hasta a uno le conviene que el juez no entienda, como para que eso se alargue y entonces el empresario tenga mayor tiempo de recuperarse. Como no le paga ningún acreedor, eso sí, no le van a volver a prestar, ¿no? No le paga ningún acreedor, pues va a tener esos 4 o 5 años en el juzgado que el juez está rascándose la cabeza a ver cómo va a sacar adelante el proceso. Pues entonces tiene ese tiempo como para hacer un colchón, ir construyendo un colchón financiero, ir haciendo unas economías a escala, ir haciendo unos ahorros importantes como para tener pues mañana más adelante que le aprueben el acuerdo, pues tener los recursos suficientes para atender ese acuerdo, ¿no? Ese acuerdo. Entonces se suspende ese pago de crédito, se aprovechan las ventajas del estado de emergencia en materia de insolvencia. El estado de insolvencia, en este estado de emergencia, pues se han dado unas ventajas, ¿no? En materia inclusive tributaria, unas ventajas que siguen estando tanto en el proceso principalístico como en estos procedimientos de emergencia. Se evita el embargo de activos, cuentas, restituciones, se evita que los acreedores le desmantelen la empresa. Ese para mí, en mi ejercicio profesional, ha sido el mayor argumento para yo venderle a un empresario que acuda a una insolvencia. Y es que si no se va a insolvencia, pues van a llegar esa gente, esos acreedores que lo llaman y le tocan la puerta, pues se cansan y llaman a los abogados. Y los abogados también llegan a tocar la puerta. Y a los abogados, cuando no les pagan al segundo intento, pues meten la demanda. Y el abogado mete la demanda, entonces llega la empresa y llega el primer abogado y se lleva las máquinas. Llega el segundo abogado y embarga las cuentas. Llega el tercer abogado y embarga los leasing. Llega el cuarto abogado y embarga la cámara. Entonces se empieza a desmantelar la empresa. Primero ya se acaba la empresa porque empiezan a sacar las cosas, se le llevan los camiones, se le lleva la producción, se le lleva la maquinaria. Entonces se le embargan las bodegas, se clausura, se cierra el aparato productivo. Entonces ese desmantelamiento de la empresa es lo que hay que evitar. Y yo le digo, queridos amigos, le digo a los empresarios cuando me llaman y me preguntan que muchas veces el empresario llega tarde a la insolvencia. Y hay que decirlo, nosotros vivimos en una situación, digamos, en una economía nuestra doméstica en donde mucho empresario que pasa trabajos, pues tiene dificultades propias de su ejercicio. Y cuando llega el proceso de insolvencia, pues a él le da pena que estar en insolvencia frente a sus pares, acreedores. Entonces lo piensa mucho, esto antes de la pandemia, ¿no? Lo piensa mucho, entonces el pinche, ¿no? La situación, creído, la situación en el club, la situación de los amigos, yo en insolvencia, ¿qué van a decir? Pero ya en este momento de la pandemia, ya eso ya no importa, eso en la pandemia eso se fue el bueno, se fue el malo, se fue el grande, se fue el chiquito, y todo el mundo lo entiende. Ah, usted fue, sí, por la pandemia. No, es perfectamente entendible. Entonces, tenemos en la pandemia la excusa perfecta para irnos a insolvencia. Entonces, es importante no tomar la decisión de irse a insolvencia demasiado tarde, porque si se demora mucho, pues le van a desmantelar la empresa. Lo primero que le embargan son las cuentas, porque es lo más fácil, ¿no? Un oficio del juzgado a todos los bancos en una mañana tiene todas las cuentas embargadas. En cuestión de 1 hora, tiene todas las cuentas embargadas. Entonces, la situación se complica más cuando hay que ir donde el acreedor y el acreedor dice, no, eso lo tiene el abogado, entonces uno tiene que andar detrás, por ejemplo, de la maquinaria, se llevaron la maquinaria. Entonces hay que ir detrás, entonces va uno donde el acreedor, que la tiene el abogado. Va donde el abogado, no, yo se lo entregué al secuestre.
Va donde el secuestre, no, eso está en una bodega, entonces usted puede pasar 20 días detrás de la maquinaria para recuperarla, para volver otra vez a ser productivo. Entonces, el empresario no debe demorarse demasiado tiempo para poder entender que el único camino que le queda es un proceso de insolvencia bien manejado. Importantísimo, se suspenden las demandas en curso y se prohíbe la presentación de nuevas demandas. Esto lo logramos solamente con la admisión, con la presentación y admisión de la demanda de insolvencia. Entonces, miremos que desde un comienzo la ley sí está diseñada para ayudar al empresario. Le suspende todas las demandas. Si van a venir por las máquinas, el empresario simplemente le muestra al funcionario que va a llegar a embargar con el abogado, le muestra el auto que ordena la admisión de la empresa, y dentro de esos ítems de la admisión está la suspensión de todos los procesos ejecutivos, suspensión de remates, y prohíbe a los jueces, inclusive bajo apremio de multa, recibir demandas. O sea, no se pueden volver a recibir demandas en contra de la empresa. Entonces es una gran ayuda, de lo más importante. Permite recuperar la empresa a mediano y largo plazo. Claro, porque la empresa no puede pagar esas deudas a corto plazo, entonces a mediano y largo plazo se puede recuperar, y con la gabela de que durante unos meses no va a tener que pagar a ningún acreedor, pues mientras dura la negociación. Evita la liquidación de la entidad por no atender sus obligaciones económicas. Evitamos llegar a la liquidación, evitamos. Permite acceder a beneficios tributarios. Bueno, eso aparecen unas ventajas tributarias en los procesos de insolvencia, que es muy importante que ustedes como contadores también tengan esa claridad sobre esos beneficios tributarios. Y eso es también un aliciente, porque eso, no pagar impuestos pues le genera al empresario más plática en el bolsillo, y con esa plática en el bolsillo pues puede apalancarse más en su operación del día a día. Sigamos por favor la diapositiva, ya estamos terminando. Tenemos más ventajas: reorganiza la empresa con economías de escala, optimiza recursos, mejora políticas internas, se renegocian los créditos en tasa, tiempo y condiciones, ¿no? Cuando estamos sin proceso de insolvencia, pues el banco nos cobra la tasa que quiere, impone la tasa del momento, y muchas veces le cobra la más cara. Entonces, ¿qué hacemos en el proceso de insolvencia? Cogemos todos los créditos, el capital, y le colocamos una tasa del DTF, o le colocamos una tasa del IPC, y entonces vamos cuadrando caja y vamos cuadrando intereses. Entonces, todas esas economías nos permiten hacer economías, permite tener más capacidad de trabajo, permite reperfilar las cargas, los salarios, y unos nuevos parámetros de contratación. Se permite la venta de activos no operacionales. ¿Qué quiere decir? El apartamento en Cartagena que teníamos, cuando estábamos bollantes, teníamos un apartamento en Cartagena o en San Andrés, un apartamento en la playa, una casa de campo en donde hacíamos las fiestas, donde los empleados y los altos ejecutivos se iban a pasar una semana en Cartagena. Esos eran los premios que teníamos. Pues no, ya estamos en crisis, ya estamos en pandemia, estamos, mejor dicho, estamos, como dicen los muchachos, estamos asados. Entonces, cuando uno está asado, tiene que echar mano de lo que sea. Entonces, todos esos activos no operacionales, ese apartamento en Cartagena lo vendemos con ese dinero se lo metemos al negocio, al que produce. Entonces, todos esos lujos los tenemos que reducir cuando sean no operacionales. Se capitalizan pasivos. Estos procedimientos de emergencia permiten capitalizar pasivos. Capitalizar pasivos, y esa capitalización de pasivos es, pues, no siempre se le vende la idea al acreedor. El acreedor siempre espera que le pague, ¿no? Pero se le puede decir, yo en vez de pagarle, si esta empresa tiene un muy buen futuro, yo le puedo dar acciones. Entonces yo capitalizo este pasivo, yo lo capitalizo. Entonces, en vez de pagarle con dinero, le pago con papel. El mejor negocio es para el empresario. Te está pagando, en vez de pagarle con dinero, le paga con papel, apostando a que la empresa va a salir adelante y que esas acciones mañana van a ser importantes. Y ahí opera el descargue de los pasivos. Acceder a nuevos créditos blandos con banca del segundo piso. Estos procedimientos de emergencia contemplan esa posibilidad a través de la banca de segundo piso, como Bancoldes, por ejemplo, ¿no?
establecer procedimientos de crédito blandos, créditos a largo plazo, créditos afianzados por la banca de primer piso, pero que los recursos los pone la banca de segundo piso a través de unas líneas de crédito que ha establecido el gobierno. Y tengo mucho empresario que tiene insolvencias ahora y que ya le prestaron, ya Bancoldes o Findeter, que son bancas de segundo piso, pues les han entregado recursos importantes para apalancarlos. Eso era algo que, valga la aclaración decirlo, no existía antes. No, el banquero no encontraba recursos blandos pues con tasas muy pequeñas, con periodos de gracia, con periodos muertos. Entonces, hoy en día tenemos esas ventajas. Entonces, los banqueros la están entregando a través de la banca de segundo piso y los empresarios lo están aprovechando. Estos nuevos procedimientos de emergencia tienen también la posibilidad de que las empresas puedan hacer créditos sobre bienes que ya hayan, inclusive créditos que ya hayan sido pignorados o dados en hipoteca, puede hacer una segunda hipoteca, una tercera hipoteca y puede inclusive sobre bienes hacer otras prendas. Entonces, también eso es importante porque apalanca la operación y evita la pérdida de valor de la empresa. Bueno, sigamos. ¿Qué desventajas tenemos? Porque todo en la vida tiene lo bueno y lo malo. La desventaja es que se suspenden los nuevos créditos con la banca tradicional, ya no le van a volver a prestar, solamente le queda la banca de segundo piso por unas líneas muy específicas de crédito empresarial en emergencia. La empresa debe aprender a manejar su autofinanciamiento, hay que aprender a hacer, pues, pasar de la gimnasia al aeróbico financiero para empezar a manejar muy bien los recursos, hacer economías, hacerle el aprovechamiento contable que se pueda. Todo ese apalancamiento, todas esas economías son las que le permiten a él tener recursos para su capital de trabajo. Se suspenden los grandes proyectos de desarrollo, esas construcciones grandes, todo eso hay que suspenderlo. No estamos en los tiempos de pandemia, no son tiempos para crear desarrollo, son precisamente para recogernos, para contraernos y hacer economías de austeridad y de control. Esa política debe ser de austeridad siempre y de control en el gasto. Y se tensionan las relaciones laborales por influencia sindical o la mala información de terceros, ¿no? Siempre viene el tema laboral, que nos van a quitar, que nos van a robar, que nos van a... Y yo siempre digo al empresario que si hay alguien que él tiene que privilegiar es al empleado, porque el empleado son las manos, los pies y las cabezas de la gente que lo va a acompañar en este proceso. Y usted no puede, y las máquinas no se manejan solas, usted tiene que tener el elemento humano, y ese elemento humano hay que chocholearlo y cuidarlo. Siempre es una premisa nuestra. Bueno, la siguiente diapositiva, creo que aquí ya estamos terminando. Bueno, aquí ahí les dejo la información de nuestra firma, queridos amigos. Si tienen alguna pregunta, por favor, Muchas gracias, doctor Nelson. Tenemos una pregunta de María Ángel Tascón que dice, en caso de deuda con la DIAN, ¿qué sucede con los intereses y las sanciones? ¿Puede salirse la insolvencia antes de lo planeado? No, las normas de insolvencia solo establecen el pago del capital de las obligaciones. Lo que son las sanciones, las multas, todo eso no es objeto de negociación. Por eso, una empresa que sea muy sancionada o que haya sido muy sancionada, pues se encuentra en la insolvencia un escenario perfecto, porque el juez de insolvencia solamente le va a aceptar el capital y un interés que debe ser el interés que le pague a todos. Es decir, si la mayoría determina que el interés va a ser el DTF, por ejemplo, o el IPC, por ejemplo, hay acuerdos que van con el IPC como tasa de remuneración de interés, pues la DIAN tiene que acogerse, porque los principios de insolvencia se rigen por el principio de mayorías. Y si todos están de acuerdo que solo se paga capital y se paga intereses al IPC, sin sanciones, sin multa y sin nada, solo se paga eso. Y alguien diría, alguna vez nos pasó que un funcionario de la DIAN fue y denunció penalmente porque el juez estaba diciendo que no le iba a reconocer ni la multa, ni los intereses, ni la multa, ni las sanciones. Y pues eso subió hasta el tribunal y el tribunal dijo que efectivamente los procedimientos de insolvencia estaban diseñados para eso.
para pagar las obligaciones, pero solo como lo dicta el proceso de insolvencia, que es capital e intereses, pero los intereses se negocian en el acuerdo y pueden ser al IPC, inclusive para la DIAN. ¿Listo? Tenemos otra pregunta del señor Carlos Julio Orejuela que nos dice, en un proceso de reorganización empresarial que inicia desde el año 2017, ¿se puede en el año 2020 registrar una persona natural como miembro del grupo de empresas a este proceso de reorganización empresarial? Pues habría que mirarlo, pero generalmente, por lo menos en los procesos de emergencia que están, digamos, en vigor en este momento, los tiempos son muy contados para presentar la creencia, para presentar objeciones y para finalizar el acuerdo. Si el acuerdo ya está muy adelantado, no puede hacerlo, y se ha finalizado mucho menos. Hay acreedores que no se presentan al acuerdo, quedan por fuera. Hay actores, inclusive sociedades filiales que llegan tarde y ya quedan por fuera, ya tienen que hacer su propio ejercicio de acuerdo o buscar la manera de que le reconozcan la obligación, pero ya por fuera del acuerdo. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a todos. Doctor Humberto. Muchas gracias a todos. Cualquier cosa me escriben con mucho gusto. Estamos muy cercanos a BKF, llevamos muchos años trabajando con BKF y ese es un lugar en donde siempre encontramos muy buenos amigos. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, doctor Nelson, por su excelente conferencia, muy práctica, y esperamos que tengamos herramientas para conocer básicamente los temas básicos de lo que son la insolvencia y poder, digamos, un momento. A los participantes, muchas gracias y los esperamos mañana. Tenemos otra conferencia de nuestro ciclo que tiene que ver con medición. Los esperamos mañana, vamos a estar de 8 a 10 de la mañana con la doctora Diana Vega. Muchas gracias. Buenas tardes para todos y buen provecho. Que estén muy bien, feliz tarde. Feliz tarde.